Y fíjese, en medio de una controversia, la Suprema Corte de Justicia aprobó por unanimidad el artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual permite las inspecciones policíacas a personas y vehículos sin una orden judicial. Eric Pinto nos cuenta de las implicaciones de esta medida. Vamos a ver. Sin orden judicial o ministerial, las inspecciones policíacas a personas y vehículos son ya legales en la República Mexicana. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad el artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los ministros coincidieron en que las inspecciones constituyen controles preventivos provisionales permitidos no solamente para la prevención y persecución de los delitos, sino también para su investigación. Esta aprobación es solo una porción de algunos artículos, pues también se declararon constitucionales los artículos 132, fracción 7, 147, tercer párrafo, 251, fracción 3 y 5, 266 y 268. Artículos que habían sido impugnados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Podían presentar violaciones a los derechos en contra de la libertad personal, de tránsito, a la seguridad jurídica, privacidad, a la integridad personal y que además tendría y presentaba muchos riesgos de violación al principio de legalidad y certeza jurídica. Pero a decir de especialistas del derecho, la aprobación que emitió la máxima Corte de la Nación tendrá varias implicaciones. Tiene muchas implicaciones porque ante la falta de información eficaz y verídica, podríamos llegar a pensar que ahora ya es constitucionalmente válida la detención que puede hacer la policía de cualquier persona que considere que es sospechosa. Esto no es así, pues para que una inspección pueda realizarse, tendrá que haber siempre una carpeta de investigación abierta o, en todo caso, existir flagrancia. Por otro lado, para que la actuación de las policías no violenten los derechos humanos, hace falta, según el área jurídica de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se establezcan lineamientos de actuación. Es la capacitación de los policías. Nuestros policías se enfrentan a un nuevo sistema de justicia penal que requiere de mayores habilidades y de mayor conocimiento de la ley. Y es que en los últimos 10 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido poco más de 10,000 quejas por detenciones arbitrarias, solamente de las autoridades federales, y de no establecerse los lineamientos que deben seguir las policías, se corre el riesgo de que las cifras por violaciones a los derechos humanos de las personas se incremente considerablemente. Eric Pinto, 21 Noticias.